Buenos vientos, amigos navegantes. Aquí estoy de nuevo para contaros lo que a punto estuvo de convertirse en una tragedia. Poco tiempo después de haber subido el vídeo número 5 del canal en el que os contaba la instalación de la bomba del inodoro marino, me surgió un tremendo problema que casi me hace perder el barco. Una vía de agua en la proa. Si te interesa, te lo cuento inmediatamente después de la intro. ¡Vamos! Cuando compré el barco a finales de julio de 2022, era plenamente consciente que la Génova estaba destrozada. Pregunté a varias velerías sobre la posibilidad de su reparación y todas coincidieron en el mismo diagnóstico. El tracón estaba absolutamente pasado y no merecía la pena coserlo, puesto que inmediatamente se desgarraría por cualquier otro sitio. Jorge, mi vecino de Pantalán, me regaló un pequeño foque que ya no utilizaba y procedí a quitar la piltrafa de Génova que me quedaba y poner en su lugar este foque. No es lo mismo, pero para salir del apuro podía valer. Después del primer día de navegación con tunante, de navegación a vela, al llegar a puerto me encuentro con que debajo de la rejilla del baño había una enorme cantidad de agua. Entré en pánico. Inmediatamente se me encendieron todas las alarmas. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que pudiera ser de la llave del fondo del desagüe del inodoro. Para ello, quité unos cojines del sofá del salón, quité las maderas y comprobé que la llave de fondo estaba seca. De paso, revisé la corredera y también estaba seca, por lo que tampoco era de ahí. El volumen de agua seguía aumentando, por lo que me dediqué de inmediato a achicarla a la mayor rapidez posible. Una vez conseguido reducir en gran medida el volumen de agua acumulada, observé que incesantemente seguía fluyendo de la parte de proa. Quité un par de colchonetas del camarote de proa, levanté las maderas con la idea de que pudiera ser de un antiguo transductor de profundidad que estaba instalado en el barco. Sonda de profundidad no tengo, pero sí el transductor en algún momento debió de dar señal a alguna sonda, pero el caso es que tampoco era de ahí, estaba totalmente seco. Pero sí que observé que venía de más a proa todavía, de tal manera que levanté el resto de colchonetas, levanté el resto de maderas con el fin de poder ver todo el interior del casco. Y efectivamente, justo en la proa, donde estaba anclado el tensor del botalón y del stay de proa, había una grieta por la que estaba entrando el agua continuamente. Para que os hagáis una idea, aproximadamente cada hora debía de achicar un par de cubos de agua. Con la ayuda de mi primo Guillermo y una Zodiac semi-desinflada que me prestó Igor, otro amigo y vecino de Pantalán, nos montamos en ella y fuimos hasta la proa del barco con el fin de ver desde el exterior cuál podría ser la causa. Y el problema es que el arraigo del tensor del botalón y del stay estaba por debajo de la línea de flotación y era muy difícil ver su estado. Se nos ocurrió, como medida de urgencia y provisional, el cortar una botella de plástico, encajarla entre el tensor y la proa y rellenarla con espuma de poliuretano con la idea de que pudiera tapar la grieta. Pero no funcionó. El agua seguía entrando, así que tuvimos que echar mano de la segunda opción. Gracias a un vídeo que había visto hacía ya algún tiempo de Carlos y David del canal de The Low Cost Sailor, en el que nos explicaban cómo con una pasta de sellado de inodoros se podía taponar vías de agua. En su momento la compré, así que eché mano de ella, la apliqué. Sí que efectivamente algo se redujo la entrada de agua, pero no lo suficiente. El agua seguía entrando en el interior del barco.
De tal manera que hice una llamada a mi amigo y mecánico Saúl, de la empresa Nauticampello, quien me gestionó una varada de emergencia para el día siguiente a las 9 de la mañana. Durante toda la noche me estuve levantando cada hora para seguir achicando agua hasta poco antes de las 7 de la mañana, que zarpábamos de Marina Deportiva Alicante con destino a Campello. No podíamos zarpar antes de las 7 de la mañana debido a que las luces de navegación nocturna no funcionaban, y lo que menos me apetecía era ser interceptado por una patrullera de la Guardia Civil y que me pusiesen las multas correspondientes por ello. Pero en cuanto amaneció, zarpamos con dirección a Campello. Me imagino que me comprenderéis cuando os confieso que iba realmente tenso. A mi falta de experiencia se unía la perspectiva de tener que navegar casi 12 millas, entrándome agua por la proa y sin saber si esa grieta iba a ir a más o se mantendría como estaba. Ni que decir tiene que la navegación la hicimos a motor. Era impensable el sacar las velas y someter todavía a mayor presión a esa avería. Poco después de las 9 de la mañana, sin mayores inconvenientes, aparte de ir vigilando y achicando agua durante el camino, llegábamos a Campello. Los marineros inmediatamente metieron el barco en el elevador y lo sacaron del agua. A partir de ese momento ya pude respirar algo más tranquilo, porque la travesía de poco más de 2 horas se me hicieron como si fuesen 2 años. Lo primero que hicieron al sacar el barco del agua fue pasarle una Kärcher para quitarle los caracolillos que tenía en la obra viva. Precisamente el día anterior, cuando surgió el problema, habíamos estado fondeados en la Albufereta y con unas gafas, unas aletas y una rasqueta intenté limpiar lo que pude de caracolillo, pero nada, fue imposible, porque entre lo que se movía el barco, las apneas y tal, me cogí un colocón y un mareo que tuve que dejarlo a poco de empezar. El caso es que ya con el barco fuera del agua, cuando pudimos ver exactamente cuál era el problema, nos quedamos perplejos. El arraigo del tensor del botalón de proa estaba completamente doblado y semi-arrancado del casco. Y lo peor no fue eso. Lo imperdonable es que esa avería, presuntamente, ya estaba detectada hacía muchísimo tiempo por el anterior propietario del barco, debido a que, como podréis observar en las fotografías, parte del perno doblado estaba pintado con la misma patente que el resto de la obra viva, lo que significaba que a la hora de darla, la pletina ya estaba doblada y el perno fuera del casco y doblado. Y me pregunto yo, inocente de mí, en el supuesto caso de que se hubiese encargado dar la patente a un profesional, a la hora de pintar la parte de proa, estoy convencido que debió de ver que ese perno y esa pletina estaban doblados y en muy malas condiciones. ¿Conocéis a alguien que a la vista de ese problema no se lo comunicase de inmediato al armador o al propietario? A mí, sinceramente, me cuesta trabajo pensarlo. Es de suponer, presuntamente, que el anterior propietario no debía de navegar mucho a vela, debido al estado en el que se encontraba la Génova, como habéis visto, hecha jirones. Quizás por eso no tuviese mayor importancia para él el estado crítico de esa pieza. Eso por intentar ser benévolo, porque lo que debería de saber es que en esa pieza, independientemente de la tensión de la Génova desplegada, también influía muchísimo el tensor del botalón y los stays del barco. Ni que decir tiene que yo era absolutamente desconocedor de ese problema. En ningún momento se me comunicó ni se me insinuó siquiera la necesidad de prestar atención a ese punto, porque de lo contrario, lo primero que hubiese hecho hubiese sido sacar el barco del agua y reparar esa barbaridad de avería que tenía. Como os podéis imaginar, la reparación fue larga y muy costosa. Hubo que sanear y rehacer la proa mediante más de 30 capas de fibra de vidrio, y una vez hecho esto se procedió a ponerle un cáncamo en condiciones de acero inoxidable, robusto, fuerte,
y con un refuerzo por el interior del casco para que la tensión no se aplicase en un solo punto, sino que se repartiese por el casco. Como consecuencia de haber cedido el stay de proa, provocó también el desprendimiento del botalón del casco, lo que supuso otra enorme reparación. Tuvieron que fabricar unas piezas de madera especiales y hechas a medida para poder sujetar el botalón al casco. Total, ¿para qué os voy a mentir? Una pasta. A la reparación del casco, del tensor, del botalón, hubo que sumarle evidentemente la limpieza, la aplicación de la nueva patente y los días de estancia en varadero y pues sacar el barco y volverlo a meter. Una semana después, Tunante era de nuevo botado al agua. A partir de entonces el barco ha navegado ya muchos días a vela sin ningún problema en esos puntos, gracias a Dios. Cuando compras un barco con muchos años y que ha pasado por manos anteriores, es normal que aparezcan problemas y cosas que haya que reparar, mejorar o implementar. Que debido a algún sobreesfuerzo esa pletina y ese perno se hayan doblado y se hayan arrancado del casco, es evidente que ha pasado. Lo que no tiene la menor explicación es que ese perno estuviese pintado con el color de la patente. Se dio la patente con ese perno ya doblado y fuera del barco. Por muy barato que comprase el barco en su momento, yo creo que debería haber sido conocedor de ese defecto, ¿o no? ¿Vosotros qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios porque igual soy demasiado crítico. Bueno, amigos, espero que al menos os haya entretenido este vídeo y si es así, ya sabéis, dejarme un like, un comentario y si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal. El próximo reto es llegar a los 800 seguidores. Cuento con vuestro apoyo. Hasta el próximo vídeo, como siempre, os deseo buenos vientos, amigos navegantes.